gusta sentarnos en la mesa y disfrutar de la presencia de cada uno con un granito de arroz en la boca, ¿verdad que sí? Porque los cristianos no beben ni fuman, pero comen y se enamoran. Bendito el nombre del Señor. Bien, yo voy a tratar de... tiene que cambiar, Carla, el segundo y el tercero para darme la pantalla aquí en el Matrix. Cámbiame las pantallas, buen mozo. En el Matrix, la segunda y la tercera tienen que poner, ahí va una de ellas caminando, ya esa está. Y esta otra viene de camino, qué bueno. Ok, el día de hoy, ¿estamos en el aire? El día de hoy vamos a continuar hablando de la verdad. Empezamos la semana pasada a hablar de la verdad y de cómo la verdad podía estar tan cerca y tan lejos. Amén. Como cuando Poncio Pilato tuvo al Salvador del mundo frente a él y simplemente lo dejó pasar. El día de hoy vamos a hablar ahora de la verdad con respecto a algo que yo considero que es uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia. Y es que nosotros, por lo que el pecado nos ha llevado a vivir, de repente presentamos una gran indisposición a ser discípulos. Si ustedes recuerdan, de las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de irse al cielo, fue para decirle a aquellos que estaban con él: vayan por el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Fíjense, él no dijo hagan cristianos, él dijo hagan discípulos de todas las naciones. Cada uno de nosotros está supuesto a ser un discípulo. ¿Pero qué es un discípulo? La palabra discípulo, que viene del original matetes, de la palabra griega, significa alguien que tiene una disposición de mente y corazón para ser entrenado y se apega a un entrenamiento para desarrollar una disciplina de vida. Eso es un discípulo. Jesús caminaba con aquellos que él llamó y los iba entrenando y les iba enseñando y les iba respondiendo sus preguntas y luego los mandó a hacer lo que él hacía. Entonces, el efecto de la obra de la iglesia a través de todos los tiempos tiene que llegarnos a cada uno de nosotros con el reto de que seamos discípulos. Tenemos que transformarnos en discípulos. Pero yo encuentro que con la abundancia de los engaños, la truhanería que ocurre entre nosotros por causa de nuestro pecado y también por dejarnos vencer del pecado, hemos desarrollado una coraza de voluntad que nos impide tener esa hambre para ser discípulos. Y ustedes verán cómo la palabra de Dios establece que es determinante que para que andemos en verdad seamos discípulos. Voy a comenzar con esta palabra de Juan capítulo 8,
donde Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quiero que así de entrada, aunque yo voy a tratar de dilucidar el asunto entre dos textos principales, y este que está aquí pertenece al último que voy a dilucidar, pero quiero, antes de entrar en el primer otro texto, que nos demos cuenta de que Jesús aquí dice: realmente mis discípulos. Y usted dice: ¿es discípulo o no es discípulo? Porque realmente mis discípulos. Bueno, si ustedes se fijan, él estaba hablando ¿con quién? Con judíos que habían creído en él. Pero aún en nuestros tiempos, en la iglesia de hoy, hay gente que viene a la iglesia, pero no somos discípulos. Y Jesús tiene que aclararnos: sí, si has creído en mí, tienes que ser un discípulo. Y por venir a la iglesia, eso es bueno, pero para ser realmente mi discípulo hay algo más. Tienes que ir más allá de simplemente ir a la iglesia. Vamos a dejar que el curso de los dos textos principales nos ponga esto al descubierto totalmente para nuestro provecho. Pero el primer texto que quiero dilucidar con ustedes con respecto a la realidad de la verdad dependiendo de nuestro corazón de discípulo. En Marcos capítulo 10, el Señor Jesucristo tiene un encuentro con una persona y de ahí vamos a aprender. A partir del verso 17 dice que cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. En esta historia queremos aprender realidades de un discípulo que nos van a ayudar a experimentar la verdad. Fíjense que en esta conversación Jesucristo no se dirige inmediatamente al asunto que les traen. Él le hace una pregunta, pero él dice, un momentito, ¿verdad? Él dice, ¿por qué me llamas bueno? La pregunta no tenía que ver con bueno, pero Jesús dice, antes de responderte vamos a aclarar algo. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que aprender que las bases de la relación de Dios con el hombre no puede descansar en fundamentos engañosos. Porque nosotros usamos mucho decir una cosa con la boca y hacer otra cosa con el cuerpo. Entonces Jesús les dice a él, ¿por qué tú me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. Y en otra palabra,
Jesús está trayéndole una problemática que luego se revela en la vida personal del hombre. Y es que él dice que él es bueno, él lo relaciona con Dios, está de acuerdo con que él viene de Dios, pero su vida no se corresponde con lo que él cree o con lo que dice creer. Y en la palabra encontramos a Jesús muchas veces aclarándole este punto a la gente. En Lucas 6:46, por ejemplo, él dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo? Eso me recuerda un video que vi ahora de la campaña política, donde pusieron muchísimos políticos, no solamente de esta campaña, sino de otras también, y de todos los bandos, diciendo: yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Todo el mundo es cristiano. Y yo no sé cómo usted puede ser cristiano y pedir aborto a la carta. ¿Cómo usted puede ser cristiano y estar promoviendo los asuntos de género que se están promoviendo y los asuntos de homosexualidad que se están promoviendo? ¿Cómo usted se puede llamar cristiano? Eso no se corresponde. En cierta forma, lo que Jesús le está diciendo a él, tú me dices, bueno, me vas a hacer caso en lo que te voy a decir. Es lo que yo llamo un llamado a la coherencia. Coherencia. Coherencia también se traduce en integridad. Y usted sabe lo que es integridad. En inglés suena mejor porque se dice integrity, que viene de integer. ¿Sabe lo que es integer? Es entero. Cuando usted habla de un número, usted puede hablar de números enteros, como el 1, el 2, el 3, el 4, 50, el 10,000, o una fracción. Es un número que no está completo, un 3/4, un 2/8, un sexto, y así sucesivamente. Cuando no se está entero, no hay integridad. Tú eres medio cristiano y medio no cristiano. Entonces ya no eres entero, ya eres una fracción de cristiano. Y Jesús dice: eso no existe en mi reino. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo el Señor a él. Entonces, en ese sentido, es importante que recordemos que Jesús le dijo: el único bueno es Dios. Y ahí nos perdemos nosotros, porque el hombre ha pensado que, yo no, construí la torre de Babel, no la hice de Babel, pero la hice de internet. O sea que hay gente que se burla de la palabra de Dios como que pobrecitos, estúpidos y tontos. Y muchas veces ni siquiera conocen la palabra de Dios. Pero anyways. Entonces, coherencia, mi gente. Para ser discípulo y para andar en la verdad, tiene que haber coherencia. Decimos una cosa, tenemos que vivirla. La pregunta del amigo que le hizo al Señor Jesucristo fue: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna, para heredar la vida eterna? Y Jesús entró en esa parte de su pregunta. Y lo primero que le dijo fue: ¿sabes los mandamientos? Cuando se habla de la realidad, de la verdad, de la salvación, de la vida, del cielo, Dios ha tenido tanta misericordia, tanto amor con nosotros, que nos ha dado los mandamientos.
¿Y qué son los mandamientos? Bueno, los mandamientos son una expresión escrita que en el narramiento de la historia bíblica, él fue el primero que su mismo dedo escribió las primeras expresiones de esos mandamientos. Que nosotros luego como sociedad hemos querido reducir esos mandamientos a ser reglas. Pero este señor le preguntó a Jesús, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? No son cuáles son las reglas que yo debo de seguir para andar como, no, él le preguntó, hay una meta, hay un logro, hay un objetivo para alcanzar. Y el mandamiento, mis hermanos, no es simplemente una regla de control. El mandamiento es una herramienta de logro. Él preguntó qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús dice, para agarrar la vida eterna necesitas una herramienta que se llama mandamiento. No es simplemente, yo sé que en un momento cuando entramos en el terreno de la ética, en el aspecto ético, bueno, pues los mandamientos se pueden percibir como una regla, porque como el Señor mismo le dijo a este señor, tú sabes, no robes, no mates, no adulteres, etcétera, etcétera, son reglas definitivamente en el sentido ético, pero el mandamiento no es dado simplemente para presentar una ética, sino para lograr un objetivo. ¿Entiendes eso? Y lamentablemente el mundo no ha entendido eso. En el Salmo 2, si ustedes leen el Salmo 2, ustedes se van a dar cuenta que dice, los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo que no nos gobierne, que se lleve sus mandamientos para su casa. Pues solamente lo miran como una regla de control. Pero en verdad, Jesucristo le está diciendo a este señor que es una herramienta de logro. Para heredar la vida eterna, Dios nos da los mandamientos. No hay forma, mis hermanos, no hay forma de que alcancemos la vida eterna sin que nosotros recibamos de todo corazón la palabra de Dios. No hay forma. Es más, si usted quiere de alguna forma confirmar su fe, usted no tiene que venir donde el pastor para decirle, pastor, ven acá, ¿usted cree que yo me salve? Yo soy salvo. No. El pastor es otro que tiene que hacerse la misma pregunta que usted se está haciendo. La manera de confirmar que estoy en el camino que tengo que estar y que voy a lograr lo que tengo que lograr es con la palabra. No hay otra manera de confirmar si lo que creo es lo que necesito, sino más bien buscando la palabra de Dios. Cuando usted va a la referencia bíblica, usted va a encontrar que la ley de Jehová hace sabio al sencillo, que la ley de Jehová es perfecta, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Por ello es amonestado tu siervo. Y como Pablo le dijo a Timoteo, que desde pequeño él ha sabido las sagradas escrituras que pueden darle la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Usted quiere saber si tiene una fe correcta? Abra la palabra y léala. Estudie la palabra, haga notas, cálculos
y conclusiones. En otras palabras, en la Biblia usted va a leer eso, se dedican a la enseñanza, se dedican a recibir los ministerios de la iglesia que administran la palabra, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Necesitamos eso para la salvación, y no solo para la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios justo para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Jesucristo le dice, ¿cómo obtener la vida eterna? Necesitas la palabra de Dios. Necesitamos confirmar con la palabra de Dios. Ahora, entonces ellos comienzan ahí en la conversación de mencionar de mencionar los mandamientos y cuáles son. Y él dice, bueno, yo los he cumplido todos. Como quien dice, ya lo tengo. Pero Jesús dice, te falta una sola cosa. Una sola cosa, una sola cosita. Vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y entonces, ven y sígueme. Ven y sígueme. Es lo que dice el Señor. ¿Saben? Cuando se habla de la salvación, nosotros estamos acostumbrados a pensar que la salvación, salgo de la tiniebla, salgo del sucio, del lodo del pecado en que estoy metido, en que estaba metido, ¡pam!, y voy para el cielo. ¿Verdad que sí? Normalmente eso es lo que pensamos con respecto a la salvación. Y eso no está malo, eso es verdad. No hay la menor duda. Pero si ustedes se fijan, que nos sacaron del lodo, eso es el pasado. Que voy para el cielo, eso es el futuro. ¿Y qué hay de ahora? ¿Qué hay de ahora? Bueno, cuando leímos para lo que sirve la palabra de Dios, dice que no solamente que puede darte la sabiduría necesaria para la salvación, que es lo que viene en el futuro, pero dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuándo? Cuando tú vayas al cielo. No, ahora. Ahora. Entonces Jesús le dice al Señor que le hizo la pregunta, quita el estorbo del medio, vende todo lo que tienes y ven, camina conmigo. Necesitamos entender que la salvación tiene una parte de aplicación ahora, en esta vida, que necesitamos vivir. Y yo rápido cogí un resumito de 3 cosas que se necesitan ahora mismo. Fui a Romanos capítulo 6, donde dice que mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Ahora, cuando usted sale de las aguas del bautismo, usted sale de ahí para vivir una vida nueva. O sea que Perlita nació los otros días, ¿verdad? Y ahora ella está viviendo una nueva realidad. Entonces, dice que de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Eso del pasado murió. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay una nueva realidad. Se quitó el velo. Ahora yo veo a Dios y Dios me ve a mí. Ahora hay comunión con el Padre en Cristo Jesús. Y por eso dice
que tenemos que vivir ahora, cómo es ir con Jesús, él dice, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ya. El cuerpito mío le gusta la pachanga. Usted me toca un pambichito, una cosa, mire, y empieza de una vez. Y yo toco ahí, pero usted ve que yo, un jaleíto, una cosa. Pero la palabra Jesús nos dice, si somos sus discípulos, Él dice, ven conmigo. Ven a vivir esa nueva vida. Controla tu cuerpo. Y controlar tu cuerpo no es simplemente frénalo, pégalo de la pared. No, no. Ven, ponlo ahora a mi servicio. Presenta tu cuerpo para servir a Dios. Usted se imagina que eso no es compatible con que no tengo tiempo, con que no, esa no es mi personalidad, ¿verdad? Yo soy muy tímido o no sé, ese no es mi don. Y ese es el problema que tenemos para ser discípulos. Dios dice, yo te quité el amo que te esclavizaba, que se llama pecado, te liberé de ese pecado. Él está ahí, pero ya no te gobierna, para que tú me ofrezcas tu vida. Eso fue lo que el Señor Jesús le pidió, una sola cosa al hombre, que fue, quita todo del medio, porque yo te necesito a ti, quiero tu vida. Dice 2 de Corintios capítulo 5 y verso 14 que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, es como si todos murieron, y murió y resucitó para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, Él nos compró. Y si no te gusta que Él te compró, deja que te siga gobernando el que te arrebató, porque ese ni siquiera pagó nada por ti y te tiene esclavo a su servicio. Entonces, ¿qué es ven y seguir a Cristo? Es ofrecer los miembros de tu cuerpo para servirle a Dios. Controlar los miembros de tu cuerpo para hacer las cosas como Dios dice. Esa no es la vida diaria de la mayoría de nosotros con el perdón. A nosotros nos gobierna Facebook, Insta. Se me salieron las canas por ahí, sin que yo quisiera. Pentagrama. Eso está como el cilantro. Otra segunda expresión de lo que es venir y seguir caminar con Cristo como un fiel discípulo está en Efesios capítulo 6, donde nos dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. No solamente hay una entrega de los miembros de mi cuerpo, sino que hay una batalla espiritual que voy a pelear. Y Dios me dice en ese sentido, ponte toda la armadura que te estoy dando para que te defiendas. Lo dice el último versículo, el verso 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta fin con firmeza. Y ahí al Señor se le zafó algo que, pues a mí que se me zafó. Porque Él nos acaba de revelar claro y pelado lo que el Señor Jesucristo ya nos había dicho. De la copa que yo bebo, ustedes van a beber. Y ahí dice, cuando llegue el día malo.
O sea, cuando llegue el día malo, no te sorprendas y no digas, ay, que sí, que fue lo que hice mal, que esto me salió mal. No, tú no tienes que haber hecho nada mal para que te venga un problema. Va a venir el día malo por lo que es la realidad del mundo y de la creación, en el estado de la creación, el lío que nosotros hemos hecho de ella. Va a venir el día malo y Dios dice, prepárate espiritualmente, fortalécete espiritualmente, te estoy dando una protección. Eso es, ven y sígueme como un discípulo. Y la tercera cosa, en 2 Corintios 5, ahí mismo donde habla de que Él nos compró, dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, lo viejo ha pasado, pero dice que todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio? Bueno, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados e encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios le quiere perdonar los pecados al mundo, pero Él llamó tu nombre y dijo, ve y díselo a fulanito, a fulanita y a sutanejito, a tu hijo, a tu tío, a tu primo, al que trabaja contigo, al vecino de al lado. Nosotros somos reyes y sacerdotes que intercedemos por el mundo para la salvación del mundo. Entonces, cuando Jesucristo dice, vengan conmigo, Él está diciendo, domina tu cuerpo, hazte fuerte espiritualmente y predique el evangelio. ¿Entienden eso? Pero hay otro problemita. Y eso lo vamos a ver con la otra escritura. ¿Ok? Este resumen lo podemos sacar de ahí, de Marcos 10, del encuentro de este hombre que le pregunta al Señor qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. ¿Verdad? Que a propósito, uno está sentado ahí, algunos de ustedes, Perlita tiene 13 años, 13 son, 13 años, ah, Angie tiene 16, son Angie, 17, ¿verdad? La cuenta sigue subiendo, Wendy tiene 22. Eso fue después que parió a Angie. ¿Quién? Mami nena, 26. Bueno, le ganó por uno a Wendy. Tenemos diferentes edades y pensamos, bueno, no hay que darse mala vida pensando en esas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo he acompañado mucha gente a la hora de la muerte. Aquí, cuando te desahucian, yo he visto mucha gente viviendo 3 meses, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Y ahí la piña se pone agria. Porque, porque yo me pude pasar 5 años en la iglesia engañando al pastor y a todos los demás. 15 años, 20 años. Pero cuando yo cruce el río, ninguna de esa gente va a estar ahí. Y el que va a estar ahí ordenó que cuando uno cruza el río se tiene que quitar la ropa. Cuando usted llega ahí, le ven todo. Ahí no cabe engaño, ahí no cabe trampa, ahí no cabe. Y cuando uno empieza a tener conciencia de eso, sabiendo que ya me he llegado a la hora, la cosa se pone difícil.
Y quiero que sepan que una de las cosas que leímos en la semana anterior del libro de Eclesiastés es que la muerte le llega a los buenos, a los malos, a los jóvenes, a los viejos, a todo el mundo igualito. Igualito. Y a los animales también. Así que es importante que entendamos estas cosas y pongamos nuestro corazón en lo que Dios nos está diciendo. Y ese es el mensaje que yo veo más fuerte en la próxima escritura. La próxima escritura yo se las voy a leer, porque no la voy a poner ahí, es larguita. En Juan capítulo 8, donde está el texto que leímos al principio, pero voy a leer desde el verso 31 hasta el versículo 47. Y dice así la palabra de Dios. Pueden coger sus Biblias y pueden seguirme en sus Biblias. Pero Juan capítulo 8, 31 en adelante dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, les dijo el Señor Jesucristo. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Oigan lo que está diciendo ahí. No está en sus planes aceptar mi palabra. Ahí está el problema. Y lo vamos a ver una y otra vez. Eso pasa en la iglesia. Alguien está dando un testimonio, alguien está predicando la palabra y yo estoy en la China pensando qué voy a comer después o hablando con el de atrás. Últimamente también tenemos a Facebook en la mano. Porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Cuando mi mamá me estaba hablando y yo volteaba la cara para el juguete que mi hermano tenía, era por aquí y era por aquí. Estoy hablando contigo. Y la palabra dice en Hebreos 12 que sus padres los disciplinaban para una corona corruptible. Pero nosotros a Dios, cuando nos está hablando, le volteamos la cara. ¿Por qué que tengo que decirle a Jesús lo que tengo que decirle? ¿Por qué que Facebook está saliendo lo que voy más tarde, que esto, que lo otro? Y no puedo sacar tiempo para escuchar la voz de Dios, aunque quizás estoy en la iglesia para eso. ¿Qué les parece? Procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre y ustedes hacen lo que de su Padre han escuchado. Ustedes ven, el asunto va en ¿qué oíste? Nuestro padre es Abraham, replicaron ellos. Entonces Jesús le contestó: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, les reclamaron.
Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Y la cosa se está poniendo caliente aquí en esta conversación. Si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, entonces me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y oigan la preguntita de nuevo, para que ustedes vean que no es el pastor que se coge con la cosa. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Pregunta Jesús. Porque no pueden aceptar mi palabra. Ahí está otra vez. Recuerdo que una vez le quise ministrar la palabra de Dios a una persona y esa persona me dijo, a mí no me gusta que me controlen. Ok. No te fijes en el semáforo. Jesucristo dice, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mis palabras? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me pueden probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, dijo Jesús, ¿por qué no me creen? Y vuelve Jesús y dice, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Óigame, me da un poquito de miedo. ¿Ve? Se me doblan las canillas porque el Señor habló muy en serio. En Mateo capítulo 13, donde está la parábola del sembrador, hay un momento que los discípulos le preguntan, pero ¿por qué tú le hablas en parábolas y a esta gente y no le dice la cosa directamente? Y él les dice, lo que pasa es que ellos oyendo no oyen, viendo no ven, es que el corazón de ellos no está en esto. El corazón de ellos no está en esto. Yo soy pastor, pero no soy Dios. A veces quisiera ser Dios, pero sería el problema más grande del mundo. Porque a veces quiero dejar de ser pastor también, por todas las responsabilidades que uno tiene en este negocio. Cualquiera sale corriendo. Imagínese si usted fuera Dios, no digo yo corriendo. Pero Dios dice, óiganme mis hijos, es la única oportunidad de salvación que cualquiera puede tener. Óiganme, óiganme, óiganme. Nosotros tenemos problemas para ser discípulos. Porque nosotros queremos que las cosas sean como yo quiero, cuando yo quiero, y no me hable mucho porque me voy. La palabra del Señor dice, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. ¿Tú quieres mirarte en el espejo? La palabra de Dios está ahí y dice que el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Me incluye a mí, no me incluye a mí, me pone de primero a mí. Entonces, mis amados,
nosotros necesitamos ser discípulos. Si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Y en ese sentido, no solamente necesitamos entenderla, necesitamos constituir la ley de vida, necesitamos apegarnos a ella de una manera, lo que sea que para ti significa mantenerse fiel. Los que son esposos piensen en su esposa, los que son esposas piensen en su esposo, los que son hijos piensen en sus padres, los que son padres piensen en sus hijos. ¿Cómo tú te apegas en una relación seria? Ninguna se comparan con el Dios de los cielos, pero al menos podemos partir de un poco de entendimiento. Acuérdense, necesitamos escuchar. Y una de las cosas que nos ayuda a entender que necesitamos escuchar es que hay falsos conceptos. Nosotros mismos nos engañamos. Cuando el hombre le preguntó en Marcos 10 a Jesús, maestro bueno, Jesús lo paró y le dijo, tú tienes que poner atención a lo que tú estás diciendo. Y ahora aquí también hay una discusión que sí, que somos hijos de Abraham. Y Jesús está diciendo, si tú fueras hijo de Abraham, tú te parecieras a Abraham. A Pedro, cuando estaba allá Jesús preso y él estaba acechando y buscando la vuelta y tratando de estar cerca, se delató por la forma como él hablaba. Hey, tú hablas como él, tú eres de los de él. ¿Ves cómo es la cosa? Nosotros tenemos que ser delatados por nuestros gestos, por nuestras palabras y por nuestra vida. Porque Jesús nos dijo, ven, sígueme. Tenemos que ser discípulos. Esto es serio. Y lo que no le enseñamos a nuestros hijos desde que tienen 3 años, óyeme lo que te digo, te va a dar mucha lucha y será casi imposible y vas a llorar y vas a orar si tienes un buen deseo después cuando se haga grande. A mí me decían, muchacho chiquito, problema chiquito. Muchacho grande. Hay otro refrán popular muy conocido. Árbol que nace torcido. Solamente la misericordia de Dios es la que puede obrar en nuestros corazones. Pero Jesucristo dijo, ustedes no están en la oscuridad, ustedes no tienen que sorprenderle nada, porque yo no les llamo ni siquiera siervos, les llamo amigos, porque ya yo les he dicho todas las cosas para que las sepan de antemano. Pero nosotros tenemos problemas para ser discípulos. Hoy ustedes me celebraron el Día del Pastor, pero si algo me puede poner a llorar a mí, si algo me puede dar tensión, es ver que Dios habla y nosotros no escuchamos. Escuchamos al vecino, el comercial de televisión, lo que sale por Facebook, pero no queremos oír lo que Él nos dice. En un momento, yo desde que me convertí, Dios en cierta forma me definió como alguien que iba a predicar su palabra para evangelizar. Y me he dado cuenta a través de los tantos años que tengo, que mucha gente no viene a la iglesia, no viene a Dios, no porque la iglesia es mala, no porque no le gusta la iglesia, al contrario le gusta la iglesia, no porque no le gusta la gente, no, él tiene 3 amigos ahí, quisiera estar con ellos. ¿Sabe por qué no viene? Porque no quieren cederle a Dios su vida. Porque no quieren verle la cara a Dios, porque saben la vida que están llevando.
Imagínense, yo matándome, que inventando esto, que inventando lo otro, y el otro, Edgar sale por allí, y aquella sale por allá, y que hospitalidad, y que oasis, y que retiros, y que toda la cosa. Y usted dice, pero bueno, esa es la realidad. La realidad, mis hermanos, es que solamente la verdad nos va a dar la libertad que necesitamos. Es solamente la verdad y basados en la verdad que vamos a heredar la vida eterna. Pero para eso hay que ser discípulo, no simplemente asistir a la iglesia, no simplemente no decir malas palabras, no simplemente no robar. Tenemos que ser discípulos. Jesús dijo, quita todo eso que te entretiene y ven, sígueme. Ese es el reto. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Necesitamos ser discípulos de Cristo. Los discípulos son gente liberadas por la verdad. Hay mucho más para hablar de la verdad, pero por el día de hoy, si quieres la verdad, tienes que ser discípulo. Si quieres entregarte a Dios, si quieres ser de Dios, tienes que escuchar lo que Dios dice. De una manera más interesada, de una manera más planificada, de una manera más estratégica, de una manera más intencional. Hay que pagar el precio, hay que hacer esfuerzo, hay que sufrir, pero hay que ser discípulo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bueno, bendito sea tu nombre. Tú eres santo, tú eres Dios. Nadie es como tú. Y tu palabra es tan clara que nos atemoriza. Te pedimos que tu espíritu nos ayude. Te pedimos que tu espíritu nos fortalezca. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser discípulos fieles a tu palabra, a escuchar tu voz, a entender cómo idolatramos cosas en esta vida que toman tu lugar y que toman nuestro interés en vez de tú y tu reino. Bendícenos, ayúdanos a perseverar en la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Vamos a la gente de adoración.